Bueno, muy buenas noches. Entonces el día de hoy continuamos con este diplomado en referencia a la publicidad registral, que como hemos visto en las clases anteriores tiene relevancia en cuanto a la seguridad jurídica dinámica, ¿no? Porque gracias a registros es que uno puede confiar en los efectos que brinda su publicidad y de esa manera pues hacer la inversión adecuada, conociendo quién es el titular registral, cuál es el predio, qué afectaciones tiene, entre otros aspectos relevantes que lo hemos visto en las clases pasadas. Estos efectos cognoscitivos, estos efectos de legitimación, estos efectos de fe pública registral, entre otros, que nos brinda la publicidad registral como una publicidad jurídica, por ser un registro jurídico, no escapa a que el Estado tenga que ver los mecanismos adecuados y suficientes para que nosotros podamos tener en verdad ese conocimiento efectivo de aquellos asientos registrables, aquellas partidas registrales, de los títulos archivados, entre otros, que nos va a permitir efectivamente saber la situación jurídica de un predio y así pues poder hacer la inversión, ¿no? Sea de un predio, sea en referencia a una persona jurídica, a una asociación, etcétera, ¿no? Cuando alguien se irroga tener una facultad de representación, también en mérito a la publicidad jurídica, es que nosotros podemos llegar a concretar en verdad mediante diversos tipos de certificados si ese poder que alega tener aquella persona, esa facultad, aún se encuentra vigente. Habíamos dicho que si la publicidad es propia, o sea, está dirigida hacia mi persona, directamente yo puedo tomar información de las partidas registrales, de los antecedentes registrales, mediante las manifestaciones. Pero si yo quiero brindar esa información a un tercero dentro de un procedimiento administrativo judicial, podría también recabar lo que son los certificados. También habíamos hecho referencia que cuando surge la innovación tecnológica, también cambia el sistema de inscripción, ¿no? De un soporte papel, que en 1888 se inicia con los tomos, donde se inscribía a mano y a lapicero, ¿no? En 1970 con los ficheros movibles por intermedio de la máquina de escribir, y a partir de 1999 a 2000 ya se usa la tecnología de la computadora y actualmente ya el soporte no es papel, sino nos encontramos en un soporte electrónico. Tanto así que en la actualidad es conocido el término partidas electrónicas, haciendo referencia pues que ahora ya no existe el soporte papel, ¿no? Pero en todo caso, se le llamen partidas electrónicas, tomos, fichas, todos los sistemas de inscripción que han habido a lo largo de la historia, podríamos englobarlo en el término partida registral, ¿no? Para eso, cuando uno se acerca a registros públicos y solicita información de una persona, qué propiedades tienen, le dice: señor, este titular registral tiene los siguientes inmuebles inscritos en las siguientes partidas registrales. Y ahí aparecen los diversos números de partidas registrales que cuando visualizamos o cuando pedimos una copia literal o cuando pedimos un certificado compendioso, nos damos con la sorpresa que en algunas partidas registrales nos hacen referencia inscrito en el tomo 20, por ejemplo, ¿no? Fojas 42 a 103 y 4. En otras, en las partidas registrales nos hacen referencia inscrito en la ficha 10, 50, 20. Y en otros nos dice, la partida registral está inscrito en la partida electrónica 20, 30, 40, 52. Como vemos, diferentes términos conforme se ha ido a lo largo de la historia realizando las inscripciones. Más aún, con la integración del Sistema Nacional de los Registros Públicos, SINAR, donde todos los sistemas de inscripción de registros jurídicos, poco a poco SUNAR los va englobando, encontramos incluso otros términos, por ejemplo,
las partidas que estaban inscritos en aquel entonces el registro predial urbano, que era un registro paralelo al registro de propiedad inmueble, y que después se integró por este Sistema Nacional de los Registros Públicos a la SUNAR. También podemos encontrar otra denominación. Por ejemplo, te dicen su partida registral está asignado con el número P0102030, ¿no? Entonces P01, y decimos P01, ¿qué significa? Ah, esos son las partidas que constaban antiguamente en el registro predial urbano, ¿no? Entonces, podemos englobar así: partidas registrales pueden estar inscritos en tomos, sea el tomo, sea la foja y sea el asiento. Puede estar inscrito en ficha, sea el número de ficha. Puede estar inscrito en partida electrónica, empieza con un número de partida electrónica. O puede estar inscrito en código de predio P01, P02, P03 y seguido de diversos números de partidas conforme estos se han ido originando en aquel entonces en el registro predial urbano. Todo esto conlleva a que son partidas registrales. De esta información la podemos obtener directamente mediante las manifestaciones o copias informativas, o también pedir certificados para estos documentos, enviarlos a un proceso judicial o administrativo. Entonces, hemos visto el derecho, la diferencia que hay, el derecho de tener conocimiento de las entidades administrativas, la diferencia que hay entre una publicidad general y una publicidad jurídica, recapitulando, ¿no? La seguridad jurídica en su parte de seguridad estática, en referencia al derecho que uno posee sobre el bien, y en la seguridad dinámica por intermedio de la publicidad que brinda el registros. Los efectos de la publicidad contemplados en nuestro Código Sustantivo, el Código Civil, el Reglamento General de los Registros Públicos y, en todo caso, también ahora englobada la publicidad formal en este texto único ordenado denominado Reglamento de Servicio de Publicidad Registral. Hemos explicado los diferentes tipos de efectos que brinda la publicidad registral, y también hemos visto lo que es la publicidad material, los efectos jurídicos que produce. Hemos también hecho referencia de los diversos principios que rigen el sistema registral peruano, y dentro de ellos los cuales hacen referencia algunos a los procesos de calificación y otros a los efectos de la publicidad jurídica. Y paso subsiguiente, estamos viendo ahora lo que es la publicidad formal, ¿no? Que se puede brindar actualmente en un fotocopiado de tomos, fojas o fichas, o puede ser por intermedio de la impresión cuando estos documentos ya han pasado a ser escaneados y por lo tanto mediante medios electrónicos poder brindar esa información. ¿Es necesario siempre ir a la oficina registral donde se encuentra inscrito el predio? En la actualidad no. Los medios informáticos permiten que mediante un sistema de publicidad registral en línea uno previamente pueda requerir suscribirse, que nos den un código y tener una clave de acceso, pagando un derecho sobre el servicio de publicidad. Yo lo podría pedir en mi casa, en mi oficina, ¿no? O donde me encuentre. Incluso con el avance tecnológico se ha permitido brindar una publicidad gratuita, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, vemos que uno por el número de placa puede determinar las características de un vehículo. Sobre la partida, cuando yo lo vinculo a mi correo electrónico, yo puedo obtener una alerta registral, entre otros efectos de publicidad gratuita. Esta publicidad gratuita que brinda registros no tiene los efectos jurídicos de la publicidad material referida, porque es un servicio gratuito. La publicidad que brindan los efectos jurídicos es aquella publicidad que yo lo refiero mediante mecanismos de solicitudes formales dados
en el texto único ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos o en el Código de Publicidad Registral. También hay factibilidad de tener información por parte de la administración de SUNAR, no solo de los archivos registrales y partidas registrales, sino como cualquier entidad administrativa, uno puede pedir también derecho a la información. En ese caso tampoco tendrán efectos jurídicos explicados de la publicidad material. Bueno, en la publicidad formal, en la actualidad, como se hace referencia, se puede dar en medios electrónicos, enviando la imagen a el monitor de pantalla directamente, ¿no? O también mediante soporte papel. En este caso, se brinda información de todo lo que constituye el archivo registral, que vamos a ver en qué consiste. Clases de publicidad formal. Vamos a entrar ahora básicamente a esta publicidad efectiva que brinda registros públicos, porque nosotros queremos conocer el contenido de registros en sí, ¿no? La publicidad formal simple, que en este caso consiste en la información del archivo registral, pero sin que un servidor público se encargue de suscribir o dar referencia de la validez de este documento. Esta publicidad en la actualidad, con el avance tecnológico, se brinda en el instante. Uno verbalmente puede ir al cajero, puede pedir una manifestación de una partida o copia simple, y el cajero, apenas le realiza el cobro, le atiende sobre esa publicidad. Sin embargo, también existe la publicidad formal certificada, ¿no? En este caso sí hay una labor un poco más minuciosa por parte del servidor público, en el entendido que esta información no es para el solicitante, sino es una información que va a ser enviada en todo caso para realizar un proceso administrativo, judicial u otros efectos que va a requerir, por ejemplo, un trámite bancario, etcétera, ¿no? Que se va a requerir para brindar esta formalidad. En la actualidad, uno cuando pide una publicidad certificada, vemos que en algunos casos el mismo cajero firma la publicidad certificada. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos en una publicidad certificada de una copia literal, por ejemplo, no se necesita realizar un estudio básico de la partida. Y por lo tanto, cualquier certificador, sea abogado o no, podría dar información literal de la misma, comparando que la impresión corresponde a la imagen que tiene de la partida registral. Sin embargo, hay informaciones que sí, o certificados que sí hay que hacer un estudio minucioso de la partida. Por ejemplo, un certificado de vigencia de poder, un certificado positivo de propiedad inmueble, un certificado negativo, entre otros, ¿no? En ese caso, el que lo expide, como es un estudio previo de la partida para poder brindar un certificado compendioso, ahí sí tiene que ser un abogado certificador, ¿no? Y en este caso vamos a ver que lo que se hace es un extracto de la información que aparece en registros y se brinda mediante un certificado compendioso como un resumen. Sin perjuicio de ello, los registradores públicos que se dedican a brindar publicidad pueden expedir indistintamente certificados compendiosos o copias literales, y no habría problemas por cuanto es función del registrador también brindar esta publicidad formal. Características principales. En la copia simple no se hace el estudio de las partidas. Así aparezcan asientos que no están suscritos por un registrador público, se brinda esa información. En las partidas certificadas, sí. Por lo menos cada asiento deberá tener la firma del registrador que se hace cargo de esa publicidad brindada por este mecanismo de los asientos registrales. Entonces, como parte de esta publicidad simple que habíamos hecho referencia, que es una publicidad directa, ¿no?, del administrado que lo solicita, esta puede consistir
básicamente en la exhibición donde las personas desean pedir el documento para visualizarlo en la misma oficina registral, ¿no? En este caso, registros sí va a tener que designar a una persona para que custodie y vea que no se altere el documento. Un ejemplo podría darse, ¿no? Yo me suscribí al alerta registral. ¿Cómo hice eso? Puse en la página de SUNARP, ¿no? Quiero suscribirme en el servicio de alerta registral. Y en el formato puse mi correo electrónico, puse el número de partida registral, ¿no? Sea en tomos, fichas, sea en partidas constituidas por partidas electrónicas o de registro predial urbano. Entonces puse el código del predio y me llega un mensaje diciendo que el día de hoy acaban de ingresar un título, ¿no? Por la cual se está pidiendo que se inscriba un acto en mi partida registral. Me llega un alerta registral. Entonces, ¿qué puedo hacer? Al día siguiente de haber recibido ese mensaje, porque el primer día todavía no está a cargo del registrador público, en la tarde recién pasan los títulos al registrador público o al día siguiente en la mañana. Entonces, al día siguiente yo me acerco y pido la exhibición del título en trámite. Y bajo referencias de este tipo de publicidad simple, va a salir el registrador con el título en trámite y me lo va a enseñar para que yo pueda dar lectura al mismo. Si yo veo que se está afectando un derecho mío, pero por un mandato judicial, administrativo, no podría hacer nada, porque en todo caso ya hay un debido proceso judicial o administrativo por la cual se está solicitando inscribir un acto de derecho sobre mi partida registral. Pero en la medida que yo detecto que se hace referencia que yo he participado en el instrumento público por el cual se está rogando inscribir ese acto de derecho, pero yo nunca asistí, o sea, existe una partida, existe un parte notarial donde dice que yo he transferido a X persona, pero yo nunca he hecho esa transferencia. Entonces ahí se presume que ha habido una falsedad documentaria o quizá una suplantación de persona. Yo podría tomar nota a la referencia de esta escritura pública y dirigirme al notario a cargo de ese instrumento para, mediante un escrito, hacerle referencia a que yo no he participado en ese instrumento público y en todo caso que él solicite la oposición conforme a la ley 30313, que ya la hemos explicado, para solicitar la tacha del título en trámite por oposición. En esa referencia, después de la comunicación, no me impide a que adjuntando ese cargo de recibido de la notaría, yo directamente al registrador público a cargo del trámite de ese título, le haga llegar el comunicado para que él adopte las medidas necesarias y determine que ha habido la falsificación de documentos y con ello pueda, en todo caso, realizar la tacha por falsificación documentaria, la tacha especial. La visualización también se puede dar en la medida que ya existan formatos digitales que se dan sobre las partidas registrales. Entonces, hay unos módulos especiales donde yo puedo leer el contenido de las partidas registrales sin necesidad de sacar copias. Y para eso pago un derecho de visualización por un tiempo determinado. En cuanto si deseo más tiempo, tendría que pagar otros derechos. Y con ello visualizar, por ejemplo, antiguamente que se inscribía en tomos, ¿no? Cuando empezó a darse esta publicidad formal, 1888, la inscripción se daban de los asientos registrales en tomos. Entonces, había el tomo 1, por ejemplo, que había 10 partidas registrales diferentes, de 10 inmuebles diferentes conforme el principio de especialidad. Y muchas veces del tomo 1 pasaba al tomo 3, la continuación de los asientos registrales sobre mi partida.
Entonces, en un inicio que se realizaba cuando no había todavía los asientos digitalizados, sino se realizaba el fotocopiado, internamente la labor del personal de publicidad era acumular el tomo 1 y pedir el tomo número 2 o el número 3. Y también ahí empezar a indagar sobre los asientos registrales que continuaban. Pero del tomo número 3 a veces pasaba al tomo número 20. Entonces ya teníamos 3 tomos, 4, 5, 6 tomos a veces, y había que fotocopiar todos. La publicidad registral en copia simple, como se hacía simplemente por fotocopiado, en esos supuestos demoraba por un plazo promedio de una semana, porque había que recabar los tomos y esperar si estaban en proceso de calificación de esa partida o de otras partidas que se desocupe el tomo para poderlo fotocopiar. En la actualidad, con el avance tecnológico y la digitalización de partidas registrales, uno puede pedir la visualización directamente y ya en la actualidad la partida registral de los tomos ya se encuentra ligada por el número de partida registral, y con ello yo puedo revisar desde el asiento 1 hasta el final de los asientos de los diversos tomos que han habido. Y si del último tomo ha pasado una ficha, también está ligado el número de ficha y puedo visualizar el mismo. Y si después ha habido los asientos electrónicos, también podría visualizar los mismos. Como vemos, este mecanismo de visualización de partidas es un gran avance que se está dando para poder realizar este acto de la publicidad formal, que tiene también el fin, al igual que la publicidad material, de brindar una publicidad efectiva. La digitalización también se está conllevando a que en la actualidad exista la presentación de partes electrónicos por intermedio de los notarios públicos. Ya no lo hacen en soporte papel, basados en el avance tecnológico y en la firma digital. Por ejemplo, bajo la dación del decreto legislativo 1232, a partir del 1 de abril del presente año, todo acto de mandato y poder en la ciudad de Lima, es decir, dentro de la zona registral número 9, sede Lima, se realiza mediante la presentación de partes electrónicos en forma obligatoria. Ya no se consiente el soporte papel para inscribir actos de mandatos y poderes. Bajo ese amparo, los títulos archivados, al igual, también ya no constan en soporte papel, sino están en soporte digitalizados. Y bajo ese amparo es que uno también en la actualidad podría realizar la visualización de títulos archivados. La copia informativa es otro mecanismo por la cual se da esta publicidad simple, y simplemente es la reproducción de todo el documento o parte del documento. No se necesita guardar ninguna formalidad al momento de expedirse, sino uno puede pedir: visualicé la partida electrónica y quiero la página número 2. Puedo solicitar una copia simple de la página número 2. El cajero me va a dar la copia simple de la página número 2, sin hacer referencia si es un título completo, si es un asiento completo, si es parte de una partida, si solo tiene algunas notas en el contenido del mismo. Eso ya queda a cargo del solicitante, la persona que robó la publicidad simple de la copia informativa. Incluso acá podría darse asientos que se encuentran sin firma del registrador público, lo cual sí es una afectación de los efectos que brinda la publicidad registral material y formal, en cuanto se considera que un asiento tiene validez cuando es firmado por el registrador público. Entonces, en un inicio, 1888, como hago referencia, la publicidad de los asientos registrales se realizaba con lapicero, ¿no?, dentro de estos tomos. Y un registrador al final veía que al momento de otorgar publicidad no se había percatado que dentro de calificación tenía que pedir una aclaración, porque si no,
asiento no tenía validez. Entonces, ¿qué hacía el registrador? El registrador debajo del asiento inconcluso ponía suspendido. Ese término de suspendido significaba que era un asiento que no producía los efectos de la publicidad material, era un asiento inconcluso. Este sistema de ponerle suspendido al asiento cuando no corría o cuando no quería producir estos efectos jurídicos, incluso también lo vemos en las inscripciones que se realizaron en estas fichas movibles. Dentro de ellos el registrador en su máquina de escribir empezaba a redactar el asiento y cuando veía que se le había dentro de la calificación obviado pedir alguna aclaración o referencias, entonces en la parte final le ponía suspendido. Y con eso quería decir que el título no corría. En la actualidad, cuando se expiden copias simples, al no haber un estudio de la partida registral, aparecen muchos estos asientos con el término suspendido. Y bajo ese ámbito es que hay que interpretar que ese asiento no produce los efectos jurídicos explicados de la publicidad material. Sin embargo, por error humano, a veces el registrador no le ponía suspendido. Entonces hay asientos que incluso no figuran con esa referencia. Algunos asientos de este tipo de publicidad que no figuran con el término suspendido y carecen de firma de registrador, a veces es fácil averiguarlo cuando hacen referencia del asiento de presentación, o sea, del número de título y la fecha por la cual fueron presentados. Bajo ese ámbito se verifica el título archivado y si es un título archivado que fue tachado en su oportunidad porque nunca llegaron a aclarar la referencia de la calificación por parte del registrador, entonces lo que se hace en la actualidad se realiza un escrito que ese asiento no carece de validez y no corre. Ya no se le pone solo el término suspendido, ¿no? Y no tiene efectos jurídicos, pero a veces cuando no aparece el asiento que dio mérito a esa inscripción, entonces no es fácil determinar si es un título que tiene o no tiene validez y habría que hacer referencia a un estudio más minucioso del mismo. La búsqueda a través de los índices informatizados también, ¿no? En la actualidad hemos dicho que el sistema registral peruano, basado en el principio de especialidad, en el registro de predios, se realizan las inscripciones haciendo referencia al inmueble, ¿no? Por eso se habla de folio real, ¿no? O sea, se apertura una partida registral en referencia al inmueble, que puede ser una casa, un terreno. Diferente a otros países, como podría darse, por ejemplo, en Francia, ¿no? Donde ahí el registro de propiedad inmueble se organiza en base al folio personal, pero con la ayuda de que Francia cuenta con un fichero inmobiliario que es una especie de índice donde se puede determinar las diversas inscripciones que hubieron de una partida registral o de un inmueble. Entonces, estos alcances nos hacen referencia de cómo pedir información en los índices. Lo normal sería que uno dé la dirección del predio. Si estamos hablando de un sistema registral basado en el folio real, debería ser por las características del predio. Entonces, uno dando la referencia de la calle, la dirección, debería salir esa información. Sin embargo, nuestros índices están organizados en base al nombre de las personas, contradictorio con el sistema de inscripción basado en el folio real. Pero esto también tiene sus ventajas, porque yo puedo determinar en base a una persona qué cantidad de predios esta persona ha tenido. Eso se llama titularidad pasiva, o tiene en la actualidad, ¿no? Que se llama titularidad activa. Bajo esos ámbitos es que yo puedo no solo determinar la referencia de búsqueda de índice de solo un predio, sino de todos los predios en referencia a una persona. Y en base a eso, como así está estructurado
nuestro sistema informatizado de índice es que en la actualidad yo dando el nombre de una persona puedo determinar cuántos predios tiene. Y en base a esto formarme un concepto de poder requerir, si yo solicito, por ejemplo, una exoneración por el pago del impuesto predial de una persona jubilada, entonces en base al nombre yo determino que él solo posee un predio. Entonces podría requerir a registros públicos un certificado positivo de propiedad que determine que esa persona solo posee ese predio y eso presentarlo a la municipalidad para realizar el trámite de exoneración de los impuestos, ¿no? También, en el caso de yo, por ejemplo, ir a pedir un crédito a mi vivienda y demostrar que no me encuentro o que no poseo viviendas, podría mediante mi nombre, el de mi esposa y el de mis hijos determinar que ninguno poseemos ningún predio a nuestro nombre. Con la dación de la posibilidad de retirar el 25% de fondos de la AFP, se está determinando también la posibilidad de, mediante esta búsqueda, brindar información. Pero en referencia a la búsqueda de índice como un apoyo directo, yo podría predecir qué tipo de certificado pedir. Si pido un certificado positivo, es decir, que sí poseo predios, o un negativo, que no poseo predios. Y bajo estos ámbitos es una ayuda en cuanto a ahorro de tiempo e información inmediata que uno puede obtener mediante estas búsquedas de índices respectivos. Igual, si yo deseo constituir una empresa o quiero poner o realizar una reserva de nombre o de una denominación, entonces mediante esta búsqueda de índice yo podría ya tener más o menos la predictibilidad si esta reserva va a salir a favor de la denominación o de la razón social que yo esté pidiendo reservar. Las boletas informativas, al igual que las copias informativas, es informaciones obtenidas de los índices y de los asientos registrales a través de datos estructurados de un sistema informático registral. La diferencia es que en el caso de existencia de títulos pendientes en la actualidad, a diferencia de cómo se ha ido brindando este tipo de publicidad, ya hay la necesidad de hacer referencia a la existencia de títulos pendientes. ¿Y qué son títulos pendientes, no? Los títulos pendientes son aquellos que todavía están en este proceso de calificación por parte del registrador público. Si yo solicito un certificado positivo de propiedad y me hacen referencia que por si acaso acá hay un título pendiente o solicito un certificado de gravamen y quizá parezca que no poseo ninguna hipoteca, pero sin embargo abajo dice que hay un título pendiente, hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué solicito? Yo solicito la lectura de ese título pendiente, porque es un título que está en proceso de calificación y ahí me voy a enterar cuál es el acto o derecho que todavía está en proceso de calificación y que puede cambiar la publicidad de aquel certificado que me están dando. Bajo esa referencia es que es la importancia de conocer o brindar publicidad incluso de los títulos pendientes. Entonces, vamos ahora a pasar a este tipo de publicidad certificada, ¿no? Que es una publicidad indirecta, porque básicamente es una publicidad que se pide para un trámite judicial o administrativo, no necesariamente para que el administrado tenga información directamente, pero tampoco quita si es que yo quiero pedir una copia certificada. Lo que sí va a demorar un poco más porque acá hay un estudio previo de que los asientos sí estén debidamente suscritos por un registrador público y en su caso, para emitir la información de los certificados compendiosos, determinar la validez de los actos para que me expidan este certificado por la importancia de los efectos jurídicos de la publicidad registral.
Bajo estos ámbitos es que actúa el certificador, o en todo caso el abogado certificador. Depende la complejidad un poco de estos tipos de certificados. ¿Qué es una copia literal? La copia literal es una reproducción total o parcial de una partida o de un título archivado, ¿no? Bajo la copia literal, simplemente yo pido que me expidan la realidad de esa partida y cómo se encuentre sin hacer ninguna referencia en cuanto al contenido. Y lo único que sí, que en las copias certificadas, denominadas copias literales, sí debe aparecer el día y la hora en que se expide. También quién es el funcionario o el servidor público que lo expide, si es un registrador público, si es un abogado certificador o si es un certificador, ¿no? Poniendo su nombre, su firma, su sello en cada una de las hojas que se publicitan, ya que esta información no es para el solicitante, sino esta información es para ser derivado al trámite judicial, administrativo u otros, es decir, derivado a un tercero. De ahí pues la responsabilidad del servidor público a cargo de este tipo de publicidad especial denominada publicidad formal certificada. Los certificados compendiosos, por el contrario, no es una reproducción total o parcial de los documentos que forman los títulos archivados o en todo caso las partidas registrales, sino los certificados compendiosos en sí es un extracto, un resumen, o determinar alguna circunstancia en referencia a las partidas registrales. Por ejemplo, yo podría solicitar un certificado compendioso de un positivo de propiedad. ¿Qué significa? Internamente, a nivel registral, por mi nombre se va a hacer la búsqueda de los diversos índices que existe en registro de predios y bajo ello se van a expedir en este resultado de búsquedas los números de partidas de los diversos predios que están a mi nombre. Bajo ese ámbito es que el abogado certificador elaborará lo que es un certificado compendioso positivo de propiedad, haciendo referencia a qué propiedades en la actualidad todavía figuran a mi nombre. Porque puede hacer que en los índices aparezcan titularidades pasivas, es decir, de predios que ya no figuran a mi nombre. Y bajo ese ámbito, en estos certificados positivos, es que el registrador o el abogado certificador va a tener que descartar aquellos predios por los cuales yo ya no poseo dominio. También podría pedir un certificado de gravamen. Este tipo de certificado básicamente se expide para trámites que se elaboran a nivel del sistema financiero, donde los bancos hacen referencia, tráeme un certificado que tu predio no cuenta con gravamen a efectos de poderte solventar con un préstamo con garantía hipotecaria. Bajo estos ámbitos es que el registrador va a tener que determinar dentro de los gravámenes que constan en las partidas registrales cuáles de estos asientos todavía se encuentran vigentes y cuáles han dejado de tener vigencia. Y mediante este certificado compendioso se darán las cargas y gravámenes que todavía se encuentran vigentes sobre el predio. También se podría hacer referencia, por ejemplo, del nombramiento o revocación de algún representante de una persona jurídica. Por ejemplo, yo quiero un certificado de vigencia de persona jurídica, incluso, ¿no? Si esa persona jurídica todavía figura a nivel registral activo y puedo seguir contratando con esa persona jurídica. Puedo pedir un certificado de vigencia del gerente de la persona jurídica o de la junta directiva de la persona jurídica, ¿no? Y bajo esos ámbitos es que empieza a trabajar este certificado compendioso.
Lo que se va a acreditar es que actualmente existe o no existe, está vigente o ya no está vigente, ¿no?, una circunstancia o situación de las partidas. Y al igual que las copias literales, también se va a hacer referencia de la fecha y hora de su expedición. Hay que precisar que estos certificados, tanto literales como compendiosos, te dan la información indicando la fecha y hora de su expedición, porque no tienen una duración congelada en el tiempo. Yo no puedo decir que una copia literal va a permanecer inalterable por 30 días. Por lo tanto, yo no te puedo decir, tráeme una copia literal que no pase de 30 días, porque si no, esa información yo no la voy a tener como validera. No, desde el momento que se expide, puede ser que a la hora siguiente ya ingrese un título que está en trámite y el día de mañana ya se inscriba otro asiento registral. Entonces, la publicidad que brindan estos certificados es del día y la hora que se expide, mas no hay una vigencia de duración de estos certificados. En todo caso, la entidad administrativa, la entidad judicial, la entidad bancaria, ellos van a acreditar en todo caso qué vigencia o bajo qué ámbito van a pedir estos requisitos de certificados o de copias certificadas de la institución de la SUNAR, según ellos consideren que son certificados recientes. Certificados registrales, como le dije, acredita información sobre titularidad, cargas y gravámenes. Certificado de cargas y gravámenes acredita la existencia de la carga, gravamen u otras afectaciones que se dan. Un ejemplo de carga. Un ejemplo de carga podría ser, por ejemplo, cuando yo hago un proceso de regularización de edificaciones bajo el amparo de la ley 27157. Y dentro de este trámite que lo estoy llevando a cargo del verificador, que es un arquitecto, ingeniero civil, que está regularizando a nivel registral una edificación que nunca solicité yo licencia municipal, él determina que hay incumplimiento, por ejemplo, en el área libre, en referencia a la exigencia que me pedían el parámetro urbanístico en la fecha de la edificación. Y bajo ese ámbito, el verificador declara que se inscriba paralelamente a la declaratoria de fábrica una carga técnica por esa edificación irregular. Bajo ese ámbito irá una carga en referencia a mi certificado. El incumplimiento de la altura de la edificación. Quizá yo edifiqué un piso más de lo que me permitían los parámetros, o yo me excedí al momento de hacer la construcción de un alero externo, entre otros aspectos de cargas técnicas que podrían darse. En cuanto a gravámenes, podrían darse, por ejemplo, la situación que yo haya dado en garantía mi predio sobre un préstamo, con garantía hipotecaria. Y bajo esas referencias es que va a tener el gravamen afectado en cuanto a la vigencia, ¿no? Y otros tipos de afectaciones que se pueden dar a nivel jurídico por mandatos judiciales, entre otros. Los certificados positivos. El registrador o el abogado certificador, dentro de la existencia de los índices, va a determinar si una inscripción en la actualidad todavía se encuentra vigente en cuanto al acto o derecho publicitado, ¿no? Un ejemplo clásico de estos certificados positivos son los certificados que piden las personas que están jubiladas para exoneraciones del pago de sus impuestos prediales, ¿no? Comúnmente piden un certificado positivo de tener un solo predio. Un certificado negativo, por el contrario, lo que acredita es que no existe una inscripción vigente sobre una de las partidas registrales en referencia a aquello que yo estoy pidiendo. Ejemplos clásicos son cuando estamos en procesos de recategorización por las universidades, ¿no? Nos hacen referencia de no poseer predios.
Cuando vamos a pedir un crédito a mi vivienda, en referencia a que yo no poseo predios, mi cónyuge no posee predios, mis hijos no poseen predios. Y para esto se expide pues los certificados negativos de propiedad inmueble. Otra referencia tenemos los certificados de vigencia, que acreditan la existencia o eficacia de un acto de derecho inscrito. En referencia a esto podemos tener, por ejemplo, una vigencia de poder, ¿no? Donde yo quiero hacer un acto jurídico tomando en consideración que yo soy representante de una persona jurídica o quizá de una persona natural, ¿no? Y en base a eso yo quiero participar en su representación. ¿Qué puedo hacer? Voy a registros y solicito un certificado de vigencia de poder. Si soy gerente, certificado de vigencia de gerente, entre otros aspectos. La novedad que ha traído este compendio del sistema registral formal es que ya existe lo que se llama el poder variar los servicios de publicidad, pero siempre y cuando se enmarquen dentro de los supuestos jurídicos dados. ¿Por qué? Porque antiguamente mucho se hacía referencia del uso de certificados cuando no salían el mismo, que yo podía pedir otro tipo de certificados y era como un cheque, por la cual yo hacía valer mi pago de mi solicitud pidiendo otro tipo de certificados que no tenía referencia en base al certificado originalmente dado, ¿no? Incluso había muchas referencias de solicitudes de publicidad que después de años se utilizaban como pago a cuenta y trayendo los perjuicios económicos debidos porque la administración tenía que mover puesto un aparato administrativo para atender esa publicidad, a pesar que esa persona no haga la contraprestación del pago de tasas registrales respectivos. En base a eso es que en la actualidad se puede hacer estas variaciones del servicio de publicidad, pero siempre y cuando se cumplan bajo estos supuestos. Si yo pido un certificado de vigencia de un poder, por ejemplo, pero me sale observado porque dice que ese poder ya ha sido revocado, por consecuencia yo podría validar ese tipo de certificado y pedir uno de no vigencia, cosa que es comprensible y que sí tiene sentido para pedir la variación. Si yo pido un certificado positivo de propiedad, pero a nivel registral el registrador lo observa por cuanto dice, ¿sabe qué? Usted ya transfirió su bien inmueble, entonces ya no le pertenece el predio. Podría variar el certificado y pedir en todo caso un certificado negativo de propiedad. Y viceversa, ¿no? Si pido un certificado negativo por un certificado positivo. En sí, lo que se está buscando es que la superintendencia enfoque qué tipos de supuestos es que se pueden dar en base a esta variación de certificados y así pues no traer una especie de desorden al momento de expedir lo mismo. Lo que sí no se puede variar es cuando se pide publicidad por el servicio de publicidad registral en línea, porque acá sí ya ha habido un pago previo y en todo caso no se podrá efectuar esta variación porque implicaría mover todo un sistema o mecanismos digital. El registrador, el certificador, el abogado certificador, cuando expidan estos tipos de certificados, al igual que en la calificación, cuando hablamos de calificación negativa, donde por defectos o actos subsanables un registrador podía calificar un título para que éste sea aclarado, en el mismo ámbito es que se maneja lo que es la tarea de brindar esta publicidad formal, ¿no? Entonces, bajo estas premisas es que también se puede observar lo que son las solicitudes de publicidad formal, cuando es necesario aclararlos o pedir una información adicional para
poder atender lo requerido por la otra parte. Y también esto va a posibilitar a que se pueda realizar esta variación de certificados conforme lo expresado. Estas innovaciones que también ha traído el reglamento de la publicidad registral es que se otorga una vigencia a los certificados. Como les hice referencia antiguamente, al no haber plazos de vigencia se utilizaba solicitudes de certificados que se habían requerido hace años, y bajo el ámbito de que no habían sido atendidos era como un cheque que se ponía y se dejaba de percibir el fisco pues el dinero correspondiente a estos trámites administrativos. En la actualidad, si se formula una observación, la subsanación se debe hacer dentro de los 30 días desde que salió la esquela de observación, para poder en todo caso realizar lo que es la aclaración o variar el tipo de certificado. Y aparece una figura que es novedosa para los que habíamos trabajado bajo el sistema de publicidad registral, que es el abandono por conclusión del procedimiento del trámite de publicidad formal, ¿no? Entonces ahora se habla de conclusión del procedimiento por abandono. Es cuando yo no subsano una solicitud de publicidad formal dentro de los 30 días que tengo para subsanarlos. Entonces ya vemos que los plazos y actuaciones de la subsanación han sido debidamente reglamentados. Igual se exige también un plazo razonable para que los servidores, sean certificadores, abogados certificadores o registradores, expidan la publicidad formal requerida, ¿no? Se hablan incluso de plazos máximos de 3 días para efectuar esta publicidad formal requerida luego de haber solicitado el pago de mayor derecho o haberse denegado. Lo que hace el cajero es rechazar el pago de mayor derecho cuando el monto es menor al señalado por el registrador, por el certificador o por el abogado certificador en la esquela de observación, ¿no? Entonces acá también a los cajeros se le ha comprometido en participar en estos procesos de expedición de publicidad al no poder pedir montos menores a lo que están en las esquelas de observaciones conforme los responsables de estos tipos de certificados. También ha salido como figura novedosa la denegatoria de solicitud de publicidad. Puede ser que, por ejemplo, nos encontremos en un proceso de reconstrucción de partida registral y el abogado certificador no puede expedir publicidad en tanto no se reconstruya la partida o el título archivado. Y bajo esos ámbitos es que se puede proceder a la denegatoria de solicitud de publicidad, ¿no? O en todo caso observa y considera que no subsana adecuadamente. Entonces lo que se va a hacer es mediante una esquela realizar la denegatoria a la solicitud de publicidad. Y el reglamento de publicidad registral nos habla de diversos supuestos de estos tipos de denegatoria, cuando no son imputables al administrado, es decir, al solicitante. Por ejemplo, la regularización de firma de un asiento registral. ¿Cómo es esto? Cuando yo les expliqué que antiguamente se hacían inscripciones a lapicero en los tomos, se hacían inscripciones a máquina de escribir en las fichas, y después, bajo el sistema de asientos electrónicos, se puede dar el caso, en los 2 primeros casos, haber obviado el registrador firmar los asientos de inscripción. Pero
Cuando vemos el título archivado, sin embargo, ahí vemos que el registrador sí había firmado el título archivado. Bajo esos supuestos, simplemente lo que hay que hacer es una regularización de firma en las partidas registrales. Pero puede darse el caso que cuando vayamos al título archivado, veamos que tampoco ha sido firmado. En esos supuestos, se pasa a la unidad registral para hacer consulta al notario, al juez, al funcionario público, si ellos poseen, en todo caso, la constancia de inscripción con la firma del registrador para, en mérito a ellos, solicitar la regularización de la firma en la partida registral o en el título archivado respectivo. Entonces, son ámbitos por los cuales la publicidad formal, cuando se brinda, por los grandes efectos jurídicos que produce, tiene que ser subsanado, ¿no? Y no se puede brindar una publicidad a ciegas sin hacer un responsable de los asientos registrales. Puede darse también supuestos diferentes a estos, como son reconstrucción de títulos archivados y reconstrucción de partidas registrales, que se dan en los supuestos cuando los títulos archivados que estaban en soporte papel se deterioraron, o las partidas registrales que estaban en tomos, que estaban en fichas movibles por los años, son materiales que se deterioran y no han pasado a ser digitalizados. Bajo esos ámbitos es que se puede producir la reproducción o la reconstrucción de la partida registral y el título archivado. ¿Y qué diferencia una reproducción de una reconstrucción? La reproducción se da cuando se cuenta con una copia de ese documento como estaba constituido en el momento original que se brindó esa publicidad o se realizó la inscripción de las partidas registrales. En base a esos, como contamos con una copia, lo que hacemos es reproducimos el original y con eso la publicidad formal va a quedar garantizada, quedando responsable el registrador de aquel entonces que firmaron los asientos registrales, porque el registrador a cargo de la reproducción lo único que hace es concreta quién fue el registrador que firmó en aquel entonces, en qué fecha y bajo qué asiento de presentación en caso de partidas registradas. Pero si no contamos con ningún soporte o copia a cargo de registros, entonces lo que vamos a tener que realizar es la reconstrucción, tanto de las partidas registrales como de los títulos archivados. Y para eso se van a enviar oficios, en primer término, a aquellas personas con función pública delegada que dieron origen a estos instrumentos públicos que fueron calificados en su oportunidad. ¿Quiénes pueden ser? Los notarios, los árbitros, los jueces, los funcionarios públicos, ¿no? Quienes en el ejercicio de su función realizaron estos instrumentos públicos y por lo cual, si por ejemplo un notario cuenta con protocolos de sus escrituras públicas, por eso se dice que la escritura pública es un instrumento público protocolar, un instrumento notarial protocolar. ¿Qué significa esto? Que los documentos originales siempre van a aparecer en el archivo de los notarios públicos y sobre esos originales es que se van a expedir copias certificadas. Pueden ser por intermedio de testimonios, boletas o partes notariales, ¿no? Entonces, acá hay supuestos cuando el título archivado, si no se llega a realizar estas comunicaciones de estos funcionarios que están investidos de fe pública, en todo caso se inicia un proceso de reconstrucción. Estos procesos tienen un plazo de vigencia hasta de 6 meses. Y bajo esos ámbitos, cuando estamos en proceso de calificación, incluso se produce la suspensión del título. Cuando estamos en proceso de elaborar publicidad formal, son supuestos de denegatoria de publicidad mientras no se reproduzca o no se reconstruya el título archivado o la partida registral. Otro supuesto es que puede ser que un solicitante pida
un certificado compendioso, pero sin embargo el registro no tiene una base estructurada en referencia a los términos o criterios que esa persona ruegue el certificado compendioso. En este caso, mientras no exista un índice, una base de datos debida conforme lo que el solicitante pide, se procederá a lo que es denegar esta publicidad formal. Tenemos también la figura del abandono, una figura novedosa que nos trae el texto único ordenado de la publicidad formal. Es cuando no se subsane o no se pague el mayor derecho requerido mediante las esquelas, en cuyo caso se dice que el servidor responsable de brindar la publicidad formal de oficio o a solicitud del solicitante declare el abandono del procedimiento con una esquela debida. Y con ese caso también ya se da una conclusión a lo que es el trámite de publicidad formal respectiva. ¿Qué otras novedades nos trae este compendio de publicidad registral? Es en cuanto a los efectos o la solicitud del desistimiento del procedimiento de publicidad formal, ¿no? Es decir, el solicitante no desea que se continúe con el trámite respectivo porque incluso ni siquiera le va a servir el poder variar de servicio, porque ya no, por más que se le entregue el certificado y no le servirá para el fin que él está buscando, ¿no? Él estaba buscando una recategorización en la universidad y se determinaron que sí había todavía predios inscritos a nombre de él y por lo tanto no le va a servir pedir un positivo. Por consiguiente, él puede desistirse de este procedimiento. La novedad es que en el desistimiento, cuando el responsable a cargo de esta publicidad formal lo emita, lo que va a tener que suceder es que se deje constancia del derecho registral por devolver, ¿no? Bajo ese ámbito, si yo he pagado, por ejemplo, un positivo de propiedad por 3 predios y después me observan diciendo que ninguno de los predios tenía ya tengo titularidad, por consiguiente yo me desisto del proceso y lo que van a realizar es la devolución de los derechos por los certificados que originalmente los había pedido. Por consiguiente, vemos que existen diversos tipos en la actualidad de conclusión del procedimiento de publicidad formal, ¿no? Esta publicidad enmarcada en el artículo 2 del título preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos, que, como le dije, pues es el sentido o es la obligación del Estado, si me exige un conocimiento efectivo por la publicidad material, me debe dar los mecanismos para yo poder tener un acceso efectivo a este tipo de publicidad. Dentro de estos procesos de conclusión de procedimiento podemos sintetizar en, primero, que se cumple el fin, se expide el certificado de publicidad formal requerido. Segundo, se deniegue la solicitud, ¿no? Porque uno de los supuestos dados por las denegatorias ya explicadas. Se declara el abandono, ¿no? No pago o no subsano y ya pasaron 30 días. Se declara el desistimiento del procedimiento, ¿no? Entonces yo como solicitante ya no quiero continuar el procedimiento de publicidad, mediante una solicitud con firmas legalizadas o en todo caso con firmas certificadas por el fedatario institucional, simplemente me desisto del procedimiento y con eso concluye. La declaración de conclusión por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuar, ¿no? Puede darse, esta es una norma abierta, otras causas más que podrían presentarse ya al momento de la casuística, ¿no? Cuando simplemente ya se esté brindando este tipo de publicidad, cuando esté rigiendo en su integridad el reglamento de registro de publicidad.
Otra de las novedades que trae este reglamento de publicidad formal está referido en cuanto ahora sí se enmarcan un poco los límites del acceso a la publicidad. Entonces, puede existir limitaciones legales, ¿no? Puede ser una norma expresa que me diga, bajo estos supuestos, no puedo brindar publicidad, porque es una información reservada. O puede darse por afectación a derechos sustantivos constitucionales debidamente protegidos. Por ejemplo, supuestos de afectación a la intimidad personal. Esto en concordancia con el artículo 128 del texto único ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos. Vamos a ver pues cuáles son estos dos supuestos que se pueden presentar. Por ejemplo, una prohibición legal la tendríamos en el artículo 46 del Reglamento de Testamentos y de sucesiones intestadas, ¿no? Donde no se puede exhibir manifestaciones de partidas registrales ni certificados referente a inscripciones en el registro de testamento mientras no se produzca el deceso del testador, salvo que éste lo solicite por escrito con firma legalizada autenticada por fedatario. Lo que pasa es que esto es una referencia de lo que es es uno de los tipos de testamento que nos acoge nuestro Código Sustantivo, que trae relación también con la función notarial, ¿no? Que son los testamentos abiertos o testamentos por escritura pública, donde yo me acerco a un notario y en todo caso solicito que el notario dé fe de la manifestación de voluntad con efectos suspensivos en cuanto a las transferencias de los bienes que yo poseo una vez que se haya producido mi deceso. Con dos testigos y frente al notario doy mi última voluntad. El notario lo que va a elaborar acá es una acta por la cual va a hacer referencia de todo lo que está escuchando en cuanto a mi manifestación de voluntad de testamento. Pero este instrumento público notarial protocolar, porque el notario se va a quedar con los originales de aquella declaración de voluntad donde yo voy a firmar y van a firmar los testigos, y el mismo notario lo tiene que redactar a puño y letra conforme yo se los haga referencia, va a quedar en el protocolo notarial y esta información reservada. Entonces, si yo no deseo, nadie puede tener acceso a esa información porque es un anticipo, una declaración que yo estoy haciendo a mi fallecimiento. Puede ser que haya ahí información relevante, como un reconocimiento de un hijo, puede ser que haya disposiciones patrimoniales, ¿no? En cuanto a adjudicaciones de mis bienes, etcétera, donde yo nombre legatarios, lo dé a mis herederos forzosos, entre otros. Al igual que las escrituras públicas de los actos o negocios jurídicos entre privados, los testamentos abiertos también son instrumentos públicos protocolares, donde el notario se queda con el original. Pero ¿qué cursa el notario de registros públicos? Lo único que va a cursar va a ser un oficio donde se haga referencia de yo haber participado ante dos testigos elaborando un testamento por escritura pública. Pero esa información de quiénes son los testigos, cuál es el testamento, etcétera, todo eso tiene una reserva legal normado en el artículo 46 del Reglamento del Registro de Testamentos. ¿Y qué pasa cuando llega el fallecimiento de la persona que otorgó el testamento? Ahí hay que hacer un proceso de apertura de testamento cuando es en sobre cerrado, o en todo caso lo que es la ampliación del testamento, simplemente mostrando la partida de defunción, y con eso ya la publicidad ya no queda restringida, ¿no? Ante el notario público se puede hacer testamentos abiertos y también se puede hacer testamentos cerrados, es decir, en sobre cerrado, donde yo redacto el testamento, pero al notario lo que le doy es mi última voluntad en un sobre debidamente lacrado.
Lo único que hace el notario en ese supuesto ya no es redactar mi voluntad, ¿no? Lo que hace es levanta un acta por la cual hace referencia de estar recibiendo el sobre cerrado con testamentos, también con 2 testigos, y él se quedará con ese documento original en su protocolo. Para la apertura de ese testamento se va a tener que seguir un proceso no contencioso. En la actualidad, estas aperturas de testamento lo puedo hacer judicial, pero también lo puedo hacer notarialmente, bajo el amparo de la ley 26662. Bajo ese amparo, uno puede pedir ante un notario la concurrencia del notario que guarda el sobre y aperturar el testamento para protocolizarlo y con eso hacer las referencias de las transferencias de dominio o los efectos jurídicos queridos por el testador en su caso. En cuanto a la afectación de la intimidad, ya normado en el artículo 128 del Reglamento General de los Registros Públicos, se hace referencia a lo siguiente. Cuando la información solicitada afecta el derecho a la intimidad, esta solo podrá otorgarse a quienes acrediten legítimo interés conforme a las disposiciones que establezca la superintendencia. ¿Y cuáles son las disposiciones que establezca la superintendencia? Y el reglamento, el texto único ordenado, normado en el reglamento del Servicio de Publicidad Registral, ¿no? Que lo estamos denominando reglamento de publicidad formal, pero en sí es reglamento del Servicio de Publicidad Registral. Mediante la resolución 281 del 2015 ya se establecen cuáles son estas informaciones y límites protegidos por el derecho a la intimidad, ¿no? Dentro de ellos tenemos en el artículo 76 cuáles son estas informaciones protegidas por el derecho a la intimidad. Por ejemplo, causales de invalidez de matrimonio, de divorcio o de separación de cuerpos. Causales de invalidez de matrimonio, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, que uno de los cónyuges pues sufra alteraciones mentales, guarde grado de parentesco, etcétera. Entonces, como vemos, estas son informaciones que van a afectar el derecho a la intimidad de aquellas personas que contrajeron matrimonio y por lo tanto tiene que ser reservada. Las causales de divorcio, a veces la separación de cuerpos también, ¿no? Las interdicciones en base a las capacidades de las personas para ser sujetos de derecho también tienen referencias como afectaciones de su derecho a la intimidad. Las causales de pérdida de patria y potestad, entre otros. Otra de las referencias tenemos la condición del hijo adoptado, causas del procedimiento concursal entre personas naturales, ¿no? Cuando se está elaborando estos procesos concursales entre las personas naturales, las calidades de hijos extramatrimoniales o reconocimientos de los hijos mediante testamento, causas de desheredación o indignidad. Como vemos, son actos o derechos ya normados en la actualidad y que antes, conforme al artículo 128 del Reglamento General de los Registros Públicos, solo se hacía referencia pues que la superintendencia iba a determinar. En su caso, el artículo 77 de este reglamento de publicidad formal habla que para solicitar esta información protegida por derecho a la intimidad, sí lo pueden hacer en su caso cuando los sujetos cuentan con legitimidad para solicitar esta información protegida, ¿no? Y en ese caso, lo que se va a tener que pedir simplemente es que el acceso sea consentida por estas personas mediante una solicitud con firmas certificadas por notario o autenticadas por fedatario de la institución. Y bajo ese ámbito ya se puede determinar que ha habido una predisposición o un consentimiento para que estas personas puedan brindar estos servicios de información. También teníamos un precedente, observancia obligatoria, que hablaba sobre la posibilidad de expedir partidas registrales cerradas y ha sido incorporado en su caso
ahora sí se puede pedir copia informativa, copia literal, incluso compendiosa de partida cerrada, ¿no? Salvo casos de certificados positivos de propiedad u otros compendiosos donde sí se puede inducir a error a las personas que van a recibir estos tipos de certificados. Como le vuelvo a hacer referencia, estos tipos de certificados compendiosos no van dirigidos al administrado directamente, como si lo podría ser una visualización, una exhibición, sino estos van dirigidos al funcionario, al juez, al notario, ¿no?, que va a estar a cargo de un proceso judicial, administrativo, etc. En referencia a la reproducción de los títulos archivados, también es labor de las personas que realizan estas publicidades el tener que separar dentro de los títulos aquellas informaciones que no necesariamente forman parte del título archivado, sino que quizás coadyuvaron a la inscripción, pero en sí son referencias de una especie de seguridad que el registrador guardó para expedir o para, en todo caso, calificar positivamente un título, como podría ser, por ejemplo, búsqueda de índices, reproducciones de partidas registrales, entre otros, que indebidamente constan en títulos archivados o que equivocadamente se han incorporado, pero se van a tener que separar del título original. Es necesario la firma para delimitar de responsabilidad de aquellas personas que piden estas copias certificadas o títulos compendiosos o certificados compendiosos. Pero si el error no proviene en sí del certificado, sino proviene, podríamos hablar por inexactitudes de los asientos registrales, errores materiales, errores de concepto, o podrían venir en cuanto el sistema informático no replicó correctamente la información de los títulos en trámites o no fue bloqueado en su oportunidad al ingreso por el diario aquellos títulos en trámite y estos no se plasmaron en el certificado literal o compendioso, acá sí se limita la responsabilidad de aquella persona que lo expidió. Otro de los certificados compendiosos tenemos el certificado registral inmobiliario, que es un certificado íntegro en cuanto al registro de predios, por cuanto determina titularidad, la descripción del predio y la referencia de cargas y gravámenes, ¿no? En cuanto a la descripción del predio, en sí no interesa si estos se efectuaron hace más de 10, 20, 30 años, si fue declarada una edificación o no. Siempre se va a hacer referencia en estos certificados registrales inmobiliarios. En cuanto al dominio, ahí sí el margen de estos certificados son 10 años de antigüedad y en cuanto a las cargas y gravámenes, 30 años de antigüedad. Los certificados positivos, como hice referencia, en cuanto a aquellas inscripciones que todavía tienen validez. En cuanto a las copias o reproducciones del reglamento interno, es decir, aquellas propiedades sujetas a los regímenes en la actualidad normados por la ley 27157, régimen de propiedad exclusiva y propiedad común o régimen de independización y copropiedad, la reproducción de los títulos archivados será en referencia de todo el contenido del reglamento interno, así, ¿no? Y bueno, ya vamos a reservar para la próxima clase lo que es el certificado de búsqueda catastral. Este certificado que a nivel registral contamos con una unidad receptora de las unidades catastrales originarias, como son las municipalidades, los gobiernos regionales, COFOPRI, entre otros, y que ya lo vamos a explicar en detalle en la cuarta clase de este módulo de publicidad. Bueno, ante todo, muchas gracias por la atención brindada y entonces nos vemos hasta la próxima clase.